Hola, hoy voy a comenzar con una de las cosas que más me gustan en la poesía, que es la poesía de la voz. Vamos a ver cosas como las características de cada voz poética y también qué condicionantes establece cada voz poética. Realmente es una serie que yo voy a tratar bastante más el año que viene, porque pienso muy a largo plazo, pero quería hacer la introducción porque me apetece mucho traer a Eliot al canal, a la Tierra Baldía de T.S. Eliot. Ya que, bueno, qué menos que en una serie en la que vamos a hacer un estudio de la voz, traigamos a un autor que ya ha hecho un estudio de la voz, que es lo que hace Eliot en la Tierra Baldía. Además, hace 100 años justamente que se publicó La Tierra Baldía, así que estaremos leyendo a Eliot en su centenario. ¿Qué vamos a ver en esta serie? Pues lo dicho, vamos a ver qué caracteriza a cada voz poética, qué condicionantes establece cada voz poética, porque cuando tú estás escribiendo, por ejemplo, en segunda persona, estás estableciendo unos condicionantes diferentes a cuando estás escribiendo en tercera persona. Y también, y la razón por la cual yo he empezado esta serie, es el hecho de que se puedan dar varias voces dentro de un mismo poema, lo que viene siendo una pluralidad de voces, que es literalmente lo que he dicho, ¿no? Meter varias voces dentro de un mismo poema. ¿Cómo se pueden hacer todas esas cosas? Es lo que vamos a ver. Que, por cierto, este tipo de cosas se suelen asociar mucho con la locura y específicamente se suele asociar con la locura de las mujeres, no con la locura de los hombres, porque cuando lees a T.S. Eliot dices, bueno, Eliot incluye muchas voces dentro de un mismo poema, no solamente Eliot, Ezra Pound también lo incluye, aunque bueno, a Ezra Pound le han llamado loco bastante, así que no traigamos a Ezra Pound por esos derroteros. Pero ha habido muchos autores que han escrito con varias voces y no se les ha llamado nunca de locos, y sin embargo a las autoras sí. Me pregunto, bueno, ¿por qué las autoras tienen que tener múltiples personalidades? ¿Por qué las autoras tienen que tener brotes psicóticos por hacer este ejercicio literario, ¿no? Yo creo que hay que diferenciar un poco entre el hecho de que nuestra experiencia sirva y nutra a lo que escribamos, a el hecho de que literalmente estemos experimentando lo que estamos escribiendo. Eso es una auténtica chorrada. Yo creo que hay muchísimos autores, por no decir la mayoría, que no escriben literalmente lo que viven, meten algo ficcional, un poco de ficción. Con respecto a este tema de la pluralidad de las voces, en realidad lo que ha solido triunfar es justamente lo contrario, el hecho de que solamente haya una voz a lo largo de todo un poema. Por ejemplo, que realmente es cualquier poema que cojas, porque por lo general es lo que suele triunfar, pero por ejemplo algún poema que yo me sepa de memoria, el de Pizarnik, el de mañana me vestirán con cenizas al alba, me llenarán la boca de flores, aprenderé a dormir en la memoria de un muro, en la respiración de un animal que sueña. Y también el de Rosalía de Castro, el de cava lixeiro, cava, xigante pensamento, cava un fondo burato onde a memoria do pasado enterremos. A terra cos difuntos, cava, cava lixeiro, e por lousa daráslle o negro olvido e a nada lle darás por cemiterio. El gallego. Estos poemas, que son muy bonitos, tienen una sola voz, pero existe la posibilidad de incluir más voces dentro del mismo poema. En este sentido, una de las cosas que os serán más conocidas serán los poemas teatrales, como es el caso de la Odisea, ¿no? La obra que cuenta cómo Ulises, tras acabar la guerra de Troya, vuelve hacia su casa, y que de hecho está compuesta por cantos. A mí me interesa el tema de los cantos porque la mayoría de las obras estructuradas en cantos da la casualidad de que incluyen más voces aparte de la narrativa. Y yo creo que esto sucede porque los cantos están... Lo característico de los cantos es que es una estructura asociada a obras que cuentan historias, e historias largas. No solamente nos encontramos con la Odisea, sino que también nos encontramos, por ejemplo, con la Divina Comedia.
y por tanto no solamente se dan este tipo de cosas en epopeyas, sino en historias largas. Y claro, ¿qué es lo que pasa cuando tienes que escribir una historia tan larga? Pues que vas a tener que meter muchos elementos de complejidad y no vas a poder contar todo con una sola voz, ni siquiera con una voz narrativa. Vas a tener que introducir voces que sean las propias voces de la gente. Vas a tener que literalmente dejar constancia de lo que la gente ha dicho, aunque sea mentira, pero tienes que dejar constancia de otras voces que no sean esa voz narrativa que es la principal dentro del poema. Y esto para mí es muy interesante, porque, lo dicho, necesitas dar constancia de que existen otras voces. Y esto en poesía parece muy difícil, ya que la mayoría de los poetas lo que hacen es escribir con su propia voz y hablar sobre ellos mismos. Además, el hecho de tener que recoger otras voces anima a salir un poco de ti, porque necesitas pensar lo que podrían pensar otras personas, o lo que podría pensar otra persona más allá de la voz central del poema. Además de esto, es muy útil el hecho de poner varias voces a la vez cuando necesitas hablar de cosas muy complejas. Lo más normal cuando tienes que hablar de cosas muy complejas es que no puedas recoger todo con una sola voz. Lo más normal es que necesites introducir discrepancia, y poner varias voces introduce discrepancia, ya que no todas las voces dicen lo mismo, no todas las voces caben dentro del mismo saco. Por eso creo, lo dicho, que en los cantos suele haber varias voces, porque tratan de historias bastante complejas. En definitiva, esto sería introducir una pluralidad de voces en la poesía, y lo llamo pluralidad de voces y no polifonía a propósito. ¿Y por qué? Pues porque si bien la voz es un sonido, no es un sonido cualquiera. La voz es un sonido articulado emitido por una persona. Con la polifonía es muy sencillo llegar al caos, mientras que la voz tiene ciertas características que van a contrapelo del caos. Cuando hablamos, tenemos que utilizar un lenguaje común, un lenguaje en el que haya intersubjetividad, entre el que nos podamos entender tú y yo. Y por mucha complejidad que le metas a un diálogo o a una discusión, como podría ser el caso de unos tertulianos que están discutiendo en la tele, pues por mucha complejidad que haya en eso, el propio hecho de querer emitir un significado ya está evitando el caos absoluto, el sinsentido absoluto. Eso sucede aún más en la literatura, ya que es muy complicado introducir varias voces al mismo tiempo. Te tienes que limitar a lo que te permite el papel. Pero antes de adentrarnos en la poesía de la voz, de lo que vamos a hablar en este vídeo es de los signos de puntuación. Y os preguntaréis, ¿por qué? Si los signos de puntuación son un coñazo. Pues porque los signos de puntuación son imprescindibles en este ámbito de la poesía. Al final, aquí hay muchas voces y al introducir muchas voces, lo que estás introduciendo es mucha complejidad. ¿Cómo va a diferenciar a alguien entre que una voz es una y que otra voz es otra? O siquiera, ¿cómo va a diferenciar que hay un cambio en la voz? Pues a través de los signos de puntuación. Otra opción es ir a diferenciar en función del significado, pero mi experiencia con esto es que la gente no es consciente de que hay un cambio en la voz. La gente no está en tu cabeza, y yo creo que es interesante o es importante hacer un ejercicio de simplificarle la lectura a la gente, permitir que capten de una manera más directa lo que quieres transmitir, que esto no significa escribir de una manera súper precisa, sino simplemente simplificarle la vida, que ya lo tendrá bastante jodido si es un texto muy complicado. Además, a mí me gustaría reivindicar una escritura en la que también quepan los signos de puntuación. Yo creo que últimamente en la poesía, sobre todo en la poesía hispana, apenas hay puntos, hay comas, ni apenas hay nada. Y me pregunto, ¿por qué? Si cuando tú estás escribiendo un poema, lo que haces es suscribir un signo de puntuación, que es el salto de línea. Estás suscribiendo ese signo de puntuación. Entonces me pregunto, bueno, ¿por qué vamos a suscribir ese signo de puntuación y vamos a eliminar el resto? ¿Es que acaso somos unos esencialistas del poema? ¿Que vamos a eliminar todo lo superfluo
salvo lo esencial que es el salto de línea que caracterizan a los poemas. Sí, estoy siendo exagerada porque no creo que nadie piense así. Pero si bien en algunas ocasiones hacer esto tiene sentido, yo creo que lo que está sucediendo es que se parte de un estilo que es muy poco curioso, que no busca curiosear entre las diferentes posibilidades de los signos de puntuación. Que además, recordemos que los signos de puntuación no tienen por qué poner lo que establezcan los señoros de la Real Academia de la Lengua Española. O sea, el signo de puntuación puede ser algo muy rebelde. Recordemos que Emily Dickinson trajo un nuevo uso del guión que además fue eliminado, fue arreglado por las personas que la publicaron. En definitiva, se puede ser muy rebelde e ir contra las normas haciendo un uso rico en puntos, asteriscos y lo que te dé la puñetera gana. Puedo poner el caso de Jory Graham, que es posiblemente una de las poetas más rebeldes en los que respecta a cómo hay que escribir, y que en su último poemario, que es Deprisa, ha traído el uso de la flechita. A mí no me gusta cómo queda, pero me parece bastante original, no sé si se ve, introducir en un poema flechitas. Y, en fin, el signo de puntuación, valga la redundancia, lo que hace es puntualizar. El signo de puntuación puede tener además diversas funciones. Puede cortar frases, como el punto. El punto y la coma tienen casi un carácter de delimitar, pero no todos los signos de puntuación pretenden delimitar o aclarar. El guión de Emily Dickinson, por ejemplo, lo que hace es introducir ambigüedad. En lugar de delimitar posibilidades, las genera, porque permite una mayor conexión de las ideas, que tal vez es esto lo que pretenden las personas que escriben sin sin signos de puntuación, ¿no? Los esencialistas de la poesía, tener un escrito en el que puedas conectar todo con todo y en el que puedas delimitar lo que te dé la gana, ¿no? Genera muchísimas posibilidades. Pero bueno, yo ya he dicho lo que ya he dicho. Vale. Así que ahora lo que quiero traer es lo que yo he visto que se suele hacer en la poesía, en la que se emplea una pluralidad de las voces. Algunas pues ya las conoceréis, aún así voy a explicar cuándo conviene traer cada uno de los signos, porque creo que puede ser interesante. En general, en esta poesía se suele utilizar el guión, las comillas, el poner al principio los nombres de las personas, es decir, el uso del diálogo teatral frente al guión, que sería el diálogo narrativo. Luego estaría también el señalar con palabras quién lo dijo, aunque no haya ningún signo. También está el poner las voces en cursiva. Y la última cosa que he puesto es el separar las voces en la propia hoja, es decir, poner una voz en una columna aquí y la otra voz en otra columna, ¿vale? O otra voz tercera en el medio. Esto que he dicho es una rapsodia de cosas con las que yo me he ido encontrando en la poesía y que me parecen interesantes, pero no creo que este tipo de cuestiones se pueda cerrar, desde el punto de vista que los signos de puntuación están abiertos a la posibilidad del cambio, ¿vale? Vamos a ir ahora, lo dicho, una por una, señalando qué cosas aporta cada uno de los signos. El guión. El guión en poesía se va a utilizar especialmente cuando no haya muchas voces. ¿Por qué? Porque es un rollo tener que estar diciendo quién dijo qué. Es un rollo tener que estar diciendo esto lo dijo Pepe, y esto lo dijo Carla, y esto lo dijo Josefa. Todas esas cosas quedan un poco feas dentro del poema. Sin embargo, si solamente tenemos dos voces, es muy sencillo identificar quién dice cada cosa y además es casi muy rítmico, ¿no? Es como que te encuentras una estructura muy rítmica. Cuando estamos en prosa nos encontramos con una situación diferente. ¿Por qué? Porque el guión se va a utilizar, o creo que tiene todo el sentido utilizarlo, cuando estás haciendo aclaraciones extensas, cuando te vas a dedicar a hacer unos discursos muy narrativos. Ahí el guión tiene mucho sentido porque conecta muchísimo con la narrativa. Y ahí sí que te podrías permitir, dado que vas a hacer unos diálogos extensos, vas a hacer unas aclaraciones muy extensas, te vas a poder permitir
el uso de decir quién dijo qué, porque no vas a confundir tanto al lector. Mientras tanto, el poner al principio los nombres de las personas a lo que nos lleva es a eliminar todo rastro de subjetividad. En estos casos, que sería el caso de los diálogos teatrales, no va a haber ninguna voz mediadora, ninguna voz que medie en el conflicto. Al tener diferentes voces, se está introduciendo discrepancia y de hecho una de las cosas que más me gusta del diálogo es que lo que hace es crear sentido en condiciones en las que no hay sentido. Cuando hay discrepancia no hay un sentido único, no hay una racionalidad común, no hay un acuerdo. Sin embargo, fijaos, cuando todos estamos de acuerdo no sería necesario el diálogo porque no habría varias voces, todo estaría dentro de una sola voz, porque todos estaríamos de acuerdo. Por eso el diálogo, pues, tiene tanto sentido, porque permite dejar existir a todas estas voces, dar constancia de que todas esas voces existen y dar constancia de la discrepancia que hay de sentidos. Ejemplos del diálogo teatral y narrativo nos los encontramos, por ejemplo, con los diálogos platónicos. Y de hecho, quien ha recuperado bastante los diálogos platónicos en cuanto a estilo y bueno, en cuanto a recuperar a Platón, es Ernesto Castro, que precisamente ha hecho esto en su último libro, Xantipa o del morir. El prólogo de Ernesto Castro está escrito al modo de diálogo teatral, ¿vale? Y luego el resto está escrito al modo de diálogo narrativo. Esto puede tener bastante sentido más allá de todo el tema de la objetividad, del que también habla Ernesto Castro. Puede tener sentido porque cuando quieres escribir detalles y apreciaciones extensas no tiene sentido poner una acotación tan larga. Es algo que por lo general se debe evitar en el teatro. En el teatro lo que prima es la voz y la acción, como ya veremos cuando traigamos a Pirandello, debe acompañar a la propia voz. Pero de esto vamos a hablar más adelante porque esto da para largo. Otra opción sería la de poner comillas. ¿Para qué sirven las comillas? ¿Qué aportan las comillas que no aporte el guión? Pues las comillas lo que aportan es que las puedes introducir donde te dé la gana. Esto es muy interesante para la poesía porque lo que hace es darte mucha versatilidad. Por ejemplo, se pueden usar las comillas cuando quieres poner dos voces dentro de un mismo verso. Es importante señalar también que va a haber, en estos casos en los que se usen las comillas, va a haber una voz principal que va a ser la que guíe todo el poema. Esto, a ver, no es una regla definitiva, pero yo lo que me he encontrado y cuando me he puesto a escribir, siempre me ha costado mucho poner muchas voces cuando estoy utilizando las comillas. ¿Por qué? Pues porque es un signo de puntuación que introduce mucha complejidad. Separar tantas voces juntas es muy complicado, así que por lo general se suele utilizar este tipo de signos cuando no va a haber tanta complejidad, cuando no van a haber o tantas voces o cuando va a haber una voz principal muy marcada, ¿vale? Por ejemplo, esto lo utiliza mucho Eliot en La Tierra Baldía y lo que logra es que no haya una ruptura tan fuerte entre voz y voz. Es decir, la voz que se introduce queda bastante soldada con la voz principal, es casi como un acompañamiento. También está la posibilidad de poner las voces en cursiva, aunque también aquí lo que diría, más que cursiva, lo interesante es poner la voz con algún tipo de representación caligráfica especial. Esto es bastante similar a las comillas. Quizá la diferencia es que está incluso más unido a la voz principal del poema. Queda casi como un sonido dentro de la voz. Esto también lo hace Eliot en su Tierra Baldía. Él, por ejemplo, utiliza las mayúsculas cuando introduce la voz de un camarero que está interrumpiendo la charla de un grupo de señoras diciendo "Hurry up, please, it's time", diciendo rápido, por favor, es la hora. A ver si me sale... Bueno, no lo encuentro. Pero sería eso. Básicamente, dentro de un discurso que está teniendo alguien, meter una
una voz con diferente estilo caligráfico. También aquí diría que este tipo de juegos caligráficos sirve muy bien para hacer un paralelismo entre las letras y el sonido. Una amiga mía tenía algunos poemas bastante potentes en los que hacía precisamente esto. Decía cosas como estampan, y quizá el mejor uso que se le puede dar en la poesía a este tipo de cosas es cuando quieres hacer algún paralelismo entre la escritura y la situación o cómo suena. Ahora vamos a hablar del hecho de señalar con palabras quién dijo algo sin poner ni un signo de puntuación. Esto, por ejemplo, lo usa Paul Celan en Fuga de muerte. Lo que aporta es mucha indistinguibilidad entre quién dijo qué. A ver si me sé explicar. Por ejemplo, cuando Paul Celan escribe La fuga de muerte, dice en algún lado, él dijo, canten para nosotros. Y luego empieza a decir, negra leche del alba, la bebemos de noche, la bebemos al mediodía. ¿Por qué hay indistinguibilidad ahí? Pues porque Paul Celan sí señala cuándo está hablando el nazi, pero Paul Celan no señala cuándo está hablando el judío, porque el judío es el que tiene la primera persona. Y dado que el judío es quien tiene la primera persona, muchas veces no es interesante decir, y yo dije no sé qué, no sé cuántos. Es decir, no se ponen todas las intervenciones que hay a lo largo del poema. Y esto hace que ciertas palabras no sepamos si son dichas por una persona, por el nazi, o por la otra persona, por el judío. Y lo que hace esto al final es introducir, generar muchas posibilidades. Ya he dicho que en general en la escritura en la que no hay signos de puntuación, lo que se hace es generar posibilidades. El último signo del que quería hablar era el de separar las voces dentro de la misma hoja. El hecho de poner una voz aquí y otra voz aquí, o incluso una tercera voz en medio. Yo de hecho no pondría más de 3 voces por 2 razones, porque es muy difícil leer un poema en el que sean 3 voces así, y también porque es muy difícil de escribir. Yo cuando he tenido que escribir este tipo de poemas, los he tenido que escribir en InDesign. Y de hecho, otra razón de ser es que no caben tantas cosas, ¿no? Cuando ya estás escribiendo 3 voces, 3 columnas, te estás limitando bastante. Bueno, esto cuando se emplea, cuando quieres tener las voces bien diferenciadas espacialmente, porque quieres que esas 2 voces hablen al mismo tiempo, ¿no? Es la forma que se puede hacer. No puedes escribir una voz encima de la otra, y de esta forma se separa de una manera muy, muy intuitiva para la gente. En fin, y esos han sido los signos de puntuación. De nuevo, existen muchas posibilidades. Yo creo que estas posibilidades que yo he señalado pueden aportar algo de momento, y ojalá alguien vengan con nuevas ideas. Y realmente no tengo más que decir. Hasta aquí el vídeo. Subiré en algún momento la primera parte de La tierra baldía, y no sé qué más subiré. En fin, soy un poco desastre, ya me he descubierto. No tengo excusas, así que nada, nos vemos.